Muy buenos días o tardes a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente en los sábados de educación médica continua de neurointensivismo pediátrico. Me presento con ustedes. Soy la doctora Diana Echeverría Casellas, profesora titular del Diplomado de Cuidados Neurocríticos Pediátricos. Yo estoy pues muy contenta de presentar a uno de nuestros alumnos colaboradores del diplomado, el doctor Iván Espinosa, quien nos va a platicar un poco sobre él, sobre su entorno, sobre todos sus logros académicos y profesionales, para conocerlo. Y pues nos dará un tema muy bonito basado en el artículo de estado epiléptico del 2023. Le agradezco mucho a todos por estar aquí. Pues bienvenidos y adelante, Iván. El foro es todo tuyo. Voy a estar siempre al pendiente de ti. Cualquier cosa te aviso por si no hubiera audio adecuado o a pasar alguna cosa con la pantalla, pero aquí estoy al pendiente de ti. Bienvenido, muchas gracias y adelante. ¿Qué tal? Sí, ante todo, buenos días. Acá son las 11 en Perú. Como comentaba la doctora, soy Iván Espinosa, soy médico intensivista pediatra con la subespecialidad del Instituto Nacional de Niños San Borja y del Instituto Nacional de Enfermedades No, no, ya Neoplásicas empecé del a INEM. trabajar. No, permítame pedirle. Para el día de hoy, pues voy a exponer lo que vendría a ser estatus epiléptico, obviamente en pediatría, lo que nos conlleva, lo que nos importa y lo que nosotros tenemos que evaluar y ver en nuestro ámbito y lo que nosotros tenemos que hacer. Me parece que se salió en mi pantalla. No, Iván, se ve tu pantalla muy bien. Se Ahorita cerró. ya se salió. Sí, A ver, vamos a intentar ponerla de nuevo. a ver, ya. Creo que ahí sí. A ver, dame un segundo. Está leyendo. Ahí se ve. Sí, ya, perfecto. Entonces, si se ve y se escucha, puedo iniciar. Bueno, hablar sobre estatus epiléptico, de hecho, es importante porque es frecuente, es tiempo dependiente y porque nosotros en pediatría hablamos de siempre el pronóstico de nuestros pequeños. O sea, tratamos de dar lo mejor de nosotros para evaluar su hoy y proteger su futuro, ¿no? Que es lo que a nosotros nos importa y el motivo por el cual nosotros nos esforzamos. Entonces, esto es un poco de los artículos que me he basado para esta exposición. De hecho, está el artículo que mencionó la autora de base, ¿no? Estatus epiléptico en la UCI y algunas guías actuales. Pero la pregunta siempre va a ser, y cada vez que se inicia una exposición, es ¿qué es y por qué nos importa? Y bajo este contexto o bajo esta premisa, nosotros deberíamos saber de que el estatus epiléptico es una emergencia neurológica frecuente, y de hecho es la más frecuente, donde tal vez la mortalidad no sea lo más que nos llame la atención, pero la morbilidad sí. Porque la morbilidad es significativa, es importante y afecta la calidad de vida de nuestro pequeño y el pronóstico de vida de nuestro pequeño porque hablamos de 30, 40, 50 años donde nuestro pequeño y o su calidad de vida va a estar disminuida si es que no damos el tratamiento adecuado. Entonces, es elevado el riesgo de secuelas posteriores y ese es el motivo por el cual necesita un tratamiento agresivo, urgente, escalonado, a tiempo y pautado. Dentro de todas las instituciones que vamos a estudiar en toda nuestra vida intensivista, el ILAE vendría a ser lo que representa más a nivel de lo que son las epilepsias. Y ellos cuando definen una crisis epiléptica, definen, ok, es una epilepsia de por sí, o sea, es una descarga eléctrica, paroxística, brusca, que dura un tiempo prolongado, que se repite y o no hay recuperación de conciencia entre ellas. Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar una disfunción cerebral por este aumento de electricidad, descontrol paroxístico a nivel de lo que vendrían a ser las neuronas. Y el estatus epiléptico es porque la homeostasis o nuestro mecanismo de defensa no pudo frenar la epilepsia, ¿no? La crisis epiléptica. Y ahí vamos a mencionar por qué esta enfermedad es tiempo dependiente, ¿no? Porque cada minuto que pasa, pues va cambiando los receptores y nuestro mecanismo de poder frenar la convulsión va a ser distinto. Entonces los medicamentos que vamos a utilizar por el tiempo que nosotros nos vamos a enfrentar a la convulsión va a ser distinta. Y es como cuando nosotros mencionamos
a nivel del corazón, ¿no? Que los ictus o los, ataques al corazón, decimos tiempo es corazón, acá es lo mismo, ¿no? Tiempo es cerebro. Con respecto a lo que vendría a ser la definición, en el ILAE en el 2015 menciona lo que es el T1 y T2. Para hacerlo un poquito más gráfico, lo puse en este cuadrito que ustedes ven, esta curva logarítmica, donde el T1 se menciona que es usualmente a los 5 minutos porque vamos a encontrar estatus epilépticos tónico-clónicos. 10 minutos cuando es focal y 10-15 minutos cuando es de ausencia. Pero acá nosotros vamos a encontrar dos terminologías que nos parecen importantes. Usualmente se menciona que una convulsión dentro del minuto 3 al minuto 5 pues va a frenar espontáneamente, pero pasados los 5 minutos es porque tiene alto riesgo de que no frene. Entonces vamos a encontrar que los mecanismos de determinación de la convulsión han fallado. Entonces ahí es donde se necesita un tratamiento agresivo. La idea es de calmar la convulsión o de frenarla lo más rápido posible y no llegar hasta el T2, porque el T2, que usualmente se considera que es 30 minutos en una tónica clónica, abarca el tiempo donde pasado esto vamos a encontrar un daño neurológico irreversible, donde las secuelas posteriores van a ser significativas y va a ser empobrecedor la calidad de vida de nuestro pequeño. Entonces vamos a ver cómo la curva logarítmica de riesgo de daño neuronal se incrementa de una manera muy significativa después del T2. Entonces, estos dos tiempos va a ser lo que nosotros nos va a llamar la importancia y la atención a la hora de atender a nuestros pacientes. Ahora, claro, la mayoría de nosotros trabajamos en una UCI donde tal vez no va a llegar el paciente de emergencia de su casa convulsionando, ¿no? Es distinto cuando los chicos trabajan en una emergencia de pediatría, ¿no? Y viene el niño convulsionando, obviamente a ella no van a esperar porque probablemente viene convulsionando de la calle o de su casa, o sea, ya pasaron los 5, 10, 15 minutos, entonces ellos ya no esperan, sino dan un tratamiento ipso facto, ¿no? Acá hay una parte interesante que igual lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas que menciona, ¿no? Reducción de la inhibición mediada por el receptor GABA a mayor tiempo, ¿no? Y esto es importante e interesante a la hora del tratamiento que nosotros vamos a brindar a nuestros pequeños. Dentro de las otras definiciones, acá simplemente es un poquito más gráfico y todo es, como les mencioné, tiempo dependiente. Si hablamos de una convulsión establecida, pues ya lo habíamos hablado que es entre el minuto 5 a 10, que es el T1, 5 cuando es tónico clónico, 10 cuando es focal, cuando ya está establecida 10 a 30, cuando es refractario más de 30 minutos como figura acá, y cuando es superrefractario más de 24 horas o más de un día. Eso es correspondiente al tiempo. Cuando nosotros hablamos acerca de que, ok, ya tengo un tiempo. ¿Y qué hicimos en ese tiempo? Hablaríamos de cómo intentamos frenarlo. Cuando hablamos de estatus epiléptico refractario es porque por lo menos utilicé fármacos de primera y segunda línea y que superó el T2, o sea, los 30 minutos, como figura acá, pasados los 30 minutos. Cuando hablamos de suprarrefractario, no solamente 24 horas, como figura acá, sino también el uso de anestésicos, tanto endovenosos, que es lo que usualmente utilizamos, como el MIDA, Prop o Keta, y nuevas terminologías como el NORS o el FILES. Mencionar que esta urgencia neurológica es la más frecuente y lo menciono acá porque 60 niños de 100.000 pueden presentarse o presentarse con estatus epiléptico de nuevo. El refractario y el superrefractario obviamente es menos, pero claro, esto también empobrece el pronóstico. Y recordar que el 60% de estos pequeños son neurológicamente sanos antes de su primer estatus epiléptico. Dentro de la fisiopatología, y eso es algo muy rápido, me pareció genial diferenciar los minutos, porque cuando hablamos de 30 minutos, menos de 30 minutos, vamos a ver que va a haber una descarga simpaticomimética y el cerebro va a estar consumiendo un montón de oxígeno, como mencionamos acá. El consumo de cerebro de oxígeno aumenta al 300% entre los primeros 30 minutos. Y si hablamos de flujo sanguíneo cerebral, vamos a ver de que hay un más 900%. Estos, cuando pasan los minutos y hablamos de que va a haber una pérdida de autorregulación cerebral, va a ocasionar isquemia cerebral y o edema cerebral. Esto solamente cuando hablamos de la parte metabólica del cerebro, ¿no? Y también recordando, el cerebro es un órgano
que no pesa mucho, por decirlo así, que es el 2% de nuestro peso corporal, pero que recibe el 20% del gasto cardíaco de nuestro cuerpo. Entonces, hablamos de que es un órgano tal vez pequeño, pero que sí consume mucho gasto cardíaco, mucho consumo de oxígeno. Pero si estoy frente a una convulsión, me estoy dando cuenta que va a consumir mucho más oxígeno, entonces esto lo va a convertir en un ámbito hipermetabólico. Entonces, si estoy en este ámbito hipermetabólico, lo que va a generar es de que pasados los tiempos vamos a presentar pacientes que en un primer inicio puede haber estado con hipertensión, hipercarbia, hipertermia, acidosis, hiperlactacidemia, hiperglicemia, pero pasados los minutos y con la pérdida de autorregulación, vamos a tener pacientes que están chocados, hipoxémicos, hipercárbicos, edema pulmonar, acidóticos, hipoglicémicos. Entonces, probablemente esto es lo que nosotros encontramos en nuestro primer AGA, ¿no? Cuando nosotros decimos, ok, está un poquito hipotenso, está hipertenso, o está con acidosis láctica, pero ha sido por la convulsión. Pero hay que saber que con cada minuto de la convulsión, nuestro paciente se está deteriorando, no solamente a nivel sistémico, que nosotros lo vamos a encontrar con nuestro monitor normal o con un AGA, sino que también saber qué es lo que pasa con el metabolismo cerebral en el tiempo. Recordar que esta pérdida de autorregulación que nosotros encontramos en el tiempo no solamente es porque la convulsión sigue continuando, no porque solamente hay una descarga eléctrica brusca, paroxística y todo lo demás, sino porque nuestros receptores van cambiando. Y acá estos receptores, los excitadores son el AMPA, NMDA, glutamato y acetilcolina. Y recordar estos, ¿no? NMDA y glutamato. E inhibidores GABA. Entonces, acá solamente con estos excitadores podemos decir, ok, probablemente en nuestra convulsión, ¿qué es lo que va a primar? Excitación. O sea, vamos a tener un alto nivel de NMDA. Y los inhibidores no van a ser de lo que más prime, por ende, el GABA estaría en disminución. Y dentro de eso es lo que quería mostrarles en este gráfico. Cuando ustedes ven en unas pacientes en condición normal, los receptores GABA que vendrían a ser los inhibidores son los que más van a primar. Y en un primer inicio, los receptores GABA son los que más efecto van a tener con las benzodiazepinas. Pero acorde pase el tiempo, va a haber una internalización, como figura acá, de los receptores. Y vamos a ver que el GABA, de lo que había un montón, empieza a disminuir porque se internalizan. ¿Y qué es lo que va a primar ahora? Van a ser los receptores NMDA. Entonces, nuestras benzodiazepinas ya no van a tener el efecto que nosotros querramos, que obviamente queremos, que es frenar la convulsión, pero es por esta internalización de los receptores. Entonces, bajo este contexto, el tiempo es cerebro. Y eso es lo que prima como mensaje, ¿no? Nosotros vamos a tener en este paciente que está sano receptores GABA donde las benzodiazepinas van a funcionar bien, pero en un estatus epiléptico refractario vamos a darnos cuenta que ya no hay muchos receptores GABA, sino más NMDA, donde ya los benzodiazepinas ya no van a tener muchos efectos, sino más bien van a tener efectos otros fármacos, como por ejemplo la ketamina. La clínica, esto simplemente es lo escrito de lo que les he mostrado en la diapositiva previa, que es lo que pasa en los 30 minutos, después de los 30 minutos y cuando se pierde la autorregulación cerebral. Este cuadro simplemente es para mencionarles tantas causas que van a ser lo que por las cuales un pequeño puede convulsionar, ¿no? Tanto como van a ser enfermedades cerebrovasculares, infecciosas como la MEC, encefalitis, MECTEBE o encefalitis autoinmune, o disturbios metabólicos, hipoxias o algunas otras enfermedades como error innato de metabolismo. Entonces, todas esas enfermedades deberían estar en nuestras cabezas para poder hacer un diagnóstico diferencial a la hora de estar frente a un paciente, ¿no? El diagnóstico, pues claramente va a ser porque nosotros lo vamos a ver. Vamos a tener un paciente que va a estar presentando una convulsión, que puede ser clínica, o sea, tónica clónica y o focal. El electroencefalograma claramente va a ser confirmatorio para cuando nosotros tengamos estos pacientes, pero el electroencefalograma juega un rol importante en nuestras UCIs porque el porcentaje significativo de pacientes que van a presentar un estatus no convulsivo es alto. Entonces, si es un estatus convulsivo, es un estatus, perdón, no convulsivo, pues a nuestros ojos no nos vamos a dar cuenta. Entonces, para eso necesitamos un electroencefalograma. Y acá entra esta parte que lo puse porque me llama la atención, que más del 90% de los eventos convulsivos de la UCI son no convulsivos.
y el 15% de los pacientes en coma en una UCI sin causa estructural clara están en estatus epiléptico. Entonces, la manera para saberlo, pues va a ser con el electroencefalograma. Las indicaciones van a ser varias. Una va a ser detección del estatus no convulsivo, monitorizarlo, monitorización de objetivos terapéuticos y también muy importante es para saber cuándo voy a sacar todos los sedantes y cuándo voy a poder despertar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, para eso vendría a ser la importancia del electroencefalograma. Y ahora ya adentrándonos a la parte que tal vez nos interesa un poco más porque somos más de tratar. Pues mencionar de que así como todo lo que se hace en una SUSIS ya está creado por bundles, digamos que esto no es un bundle, pero es un protocolo que ya tiene pasos, están establecidos y tienen tiempos. Entonces el tratamiento es escalonado, es pausado y es acorde cómo responde el paciente a los tratamientos y a la clínica que nosotros le brindamos. El paso uno, pues va a ser administración inmediata con benzodiazepinas, tanto Mida, Lora o diazepam, en algunos casos clona, dependiendo el lugar donde nos encontremos. Después antiepilépticos no sedantes como leve, valproato y fenitidina. Y refractario, pues ya lo vamos a encontrar en nuestra UCI con Mida, Propo y Queta, ¿no? Claramente, pues en los primeros minutos, como en toda pediatría y todos nuestros pacientes que tenemos, hacemos el ABC del PULSE y hacemos la estabilización inmediata de la vía aérea y la función cardiovascular para recién poder pasar al tratamiento escalonado por fases. Este es un algoritmo que salió en el 2024. Me parece genial porque lo divide entre lorazepam, midazolam como la primera línea. Y eso es porque vamos a tener mayor receptores GABA que funcionen. Después le colocamos el leve valproato fenitoína y después recién pasamos a un estatus refractario. Pero acá lo importante es esto de los tiempos, ¿no? La primera línea de tratamiento va entre el minuto 5 a 10. Pero qué pasó entre los primeros minutos 0 a 5? Es los minutos de estabilización. Colocarle oxígeno, colocarle una vía, ver la presión, tomar algunos exámenes, ver si está hipoglicémico, ver si la causa es electrolítica y o demás, ver si podemos solucionar. La segunda línea ya de tratamiento va a ser con los medicamentos leve, valproato de fenitoína y la tercera línea, que vendría a ser ya lo refractario, vamos a hablar sobre midazolam en infusión o propofol en infusión. Cuando hablamos de los tratamientos, que es de primera línea, y acá simplemente puse esta diapositiva porque eh, tal vez el temor o las dudas de hacer tratamientos con benzodiazepinas, es decir, ok, el paciente recién me llegó, está en espontáneo, no está intubado, y tal vez la pregunta es, ok, le coloco midazolam, pero corro riesgo de que se deprima y tal vez lo tengan que intubar. ¿O cuánto de midazolam le voy a colocar primero? ¿0,1 o 0,2? ¿No? Imaginemos que tengamos un pequeño de 50 kilos, ¿no? Decimos, le coloco una ampolla entera de 10 miligramos o 5 miligramos. Entonces, bajo estas preguntas, la literatura nos menciona que el riesgo de depresión respiratoria es mayor si la convulsión continúa. O sea, no si por la benzodiazepina que nosotros le demos. Entonces, si nosotros cogemos en una balanza y vemos riesgo-beneficio, pues ok, coloca el midazolam a la dosis que le toca. E incluso en la literatura menciona, ¿no? Administra directamente las dosis recomendadas en lugar de varias dosis inferiores. Entonces, bajo ese contexto o bajo esas premisas, la idea sería colocarle directamente a 0,2 miligramos en caso utilizásemos el midazolam y colocarle la dosis recomendada. Dado que esto no me va a generar un riesgo de presión respiratoria, versus le coloque la mitad, o será 0,1 miligramos kilodosis, pero el paciente persiste la convulsión, ¿no? También recordar de que no son tan frecuentes los efectos adversos a la primera dosis que nosotros coloquemos, o sea, como depresión respiratoria e hipotensión, que de hecho vendrían a pasar en nuestra cabeza cada vez que nosotros colocamos benzodiazepina, y no solamente por convulsión, ¿no? Tal vez cuando hablamos de un paciente que esté intubado o que lo queramos sedar y todo lo demás. Entonces, dentro de todos nuestros bagajes y opciones, vamos a tener Midalora y diazepam, donde vamos a ver de que son similares a la hora de terminar la convulsión y la frecuencia de eventos adversos. Y en cuanto a la depresión respiratoria, que vendría a ser como que lo que nos va a picar la cabeza cada vez que utilicemos esto, bueno, el lorazepam va a ser el que tiene menor frecuencia.
Dentro de eso tenemos este artículo que salió hace muchos años, ya casi 10, de 2016, pero lo pongo porque es un artículo grande, con 16 un metaanálisis que estudió 16 estudios, donde lo que hacen es ver más de 1821 pacientes y comparan, por ejemplo, acá el lorazepam versus diazepam y vemos el odds ratio, que es 1,32, el midazolam versus lorazepam 1,44 y el midazolam versus diazepam 1,91. Lo que en cristiano quiere decir acá que el midazolam pues va a tener algún poquito más de efecto frente a los otros fármacos, pero no es que sea tan significativo. Y cuando hablamos este rancograma para ver la depresión respiratoria, vemos que el lorazepam es el que va a tener menor efectos a nivel de lo que vendría a ser la depresión respiratoria. Entonces, las conclusiones de este artículo es que el midazolam va a tener mayor probabilidad de tener un mejor tratamiento y efectividad a la hora de cese de la convulsión, y el orazepam va a tener mayor probabilidad y el mejor tratamiento en reducción de la depresión respiratoria frente a los otros fármacos, ya sabiendo que igual, incluso, no es muy frecuente la depresión respiratoria cuando nosotros utilizamos ese tipo de fármacos. Ya cuando hablamos de la segunda línea, vienen muchos más artículos como el ESEP, Concept y Eclipse. Y acá para mencionarles algo que es importante y algo un poquito corto, es que salen estos dos artículos y lo que mencionan es ver la diferencia entre la fenitoína y el levetiracetam. Un artículo es para ver superioridad y el otro es para ver la eficacia. Lo que mencionan ellos es de que no hay mucha diferencia ni tanto en la superioridad ni la eficacia con ninguno de los otros. Entonces, si tenemos las dos opciones, se pueden utilizar. Acá la pregunta sería, ¿qué me da uno versus otro? Y el levetiracetam voy a tener menos efectos adversos y va a ser mucho más rápido de poder infundir en nuestros pequeños. Y como les dije, esta enfermedad es tiempo dependiente. Entonces, si yo tengo un medicamento como el leve que lo puedo pasar en carga rápida versus la fenitoína, que es una carga más lenta, que es en 20 minutos, pues tengo 15 minutos extra que yo voy a poder decidir qué medicamento le puedo utilizar. Y luego viene este artículo ESET, que es un cuadro comparativo, creo que es del 2020, donde diferencia fenitoína, leve y valproato. Vamos a ver acá las diferencias, es 52-62, 49-61, 52-63 cuando hablo sobre los outcomes primarios, que habla sobre el cese. Si ustedes ven esos números, son muy parecidos. Eso quiere decir que la respuesta es similar. O no hay diferencia significativa. Entonces, lo que menciona como conclusión de este artículo, que enroló a regular cantidad de pacientes, que es casi 500, menciona que el estatus epiléptico respondió similarmente frente a leve, fenitoína y valproato, teniendo un tratamiento efectivo en aproximadamente la mitad de los pacientes. Y acá es donde podemos ver la proporción de tratamiento con éxito de estos pequeños, 0,47, 46 y 0,49, que habla de un porcentaje muy similar y poca diferencia significativa entre cualquiera de estos tres. Acá simplemente, y les pongo en este cuadrito rojito, es para que ustedes puedan ver las diferencias que tienen. Con la fenitoína se vio una efectividad de 50% o 49%, de leve fue de 51% y de valproato con 52,2%. Esto según el artículo ESET. Y ¿por qué hablamos tanto de esto? Y les mencionaba, porque lo que me llama la atención de estos artículos del Concept y Eclipse es cambiar de chip con respecto a esto, ¿no? Usualmente lo que nosotros hablamos cuando vemos el algoritmo es utilizamos dos benzodiazepinas y después pasamos a nuestra segunda línea y usualmente ponemos fenitoína y después tal vez, dependiendo de la localidad que nosotros estemos, utilizamos fenobarbital, ¿no? Fenitoína y después fenobarbital, dosis de carga. Pero cuando nos encontramos frente en otros lugares, por ejemplo, cuando estuve en algún tiempito en España, pues la primera opción siempre era levetiracetam y después recién utilizaban la fenitoína. Y cuando nosotros veamos el tiempo, ¿no? El levetiracetam lo podemos pasar en 5 minutos y la fenitoína en 20. Eso quiere decir que para que yo le vuelva a colocar otro medicamento, tendría que ser después del minuto 25, versus este protocolo que ellos proponen, que es que luego de 5 o 10 minutos ya le puedo estar colocando nuestro segundo medicamento alternativo.
Entonces, ese es un cambio de chip a la hora de utilizar o a la hora de hacer el protocolo con estos dos medicamentos, teniendo en cuenta lo que mencionan estos dos artículos que son importantes. Los dos son eficaces, son rápidos, sencillos, tienen la misma efectividad, no hay mucha diferencia con la superioridad, pero el tiempo y los efectos adversos tiran la balanza para el uso del levetiracetam versus la fenitoína. Esto es un poquito lo que les he mencionado, pero simplemente en los cuadros. Y la parte que tal vez podría llamarnos más la atención es cuando nosotros vemos esto, ¿no? Está bien, el levetiracetam no demostró superioridad estadística frente a la fenitoína, pero cuando nosotros hacemos este cambio, no solamente hablamos de que vamos a tener menos tiempo en convulsión y que vamos a tener una respuesta mucho más rápida a nuestra toma de decisiones, sino hablamos de una prevención. Hablamos de que estos pequeños van a dejar de convulsionar y por ende ya no vamos a hacer la protección de vía aérea o rescate final con intubación. Entonces, lo que ellos mencionan es que el fracaso clínico usando este cambio de medicamentos redujo al 50% la probabilidad de evitar la intubación, lo cual para nosotros sería un golazo, ¿no? De evitando la intubación a estos pacientes. Con respecto a la tercera línea, obviamente ya hablamos de un estatus refractario. Es cuando tenemos que darle un tratamiento mucho más agresivo, que descanse nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si no va a aumentar el T2, va a aumentar el riesgo de secuelas neurológicas, la mortalidad. Nuestro objetivo acá no solamente es decir, ok, el paciente ya no se mueve, sino tener la certeza de que ya no está convulsionando, ¿no? Y entonces es ahí donde resalta o tiene un realce el uso del electroencefalograma no solamente para saber de que va a tener una supresión de brotes, sino porque nos va a permitir hacer el retiro gradual del fármaco. Y no solamente significa, ok, ya tengo un electroencefalograma y ya todo bien, sino que le podemos hacer un electroencefalograma donde nos figura que ya no está convulsionando y luego de 24 horas, cuando ya le hacemos la retirada gradual del fármaco, se le puede sacar otro electroencefalograma para ver de que no tenga ninguna otra convulsión. Dentro de los fármacos que nosotros podemos utilizar, vamos a tener el MIDA, Keta, Propo y Tiopental como último recurso. Dentro de estos vamos a darnos cuenta que el MIDA y Propo tienen una eficacia comparables, tanto como los barbitúricos, Tiopental y todos los demás. Pero hay que recordar de que el midazolam y propofol son fármacos que usualmente utilizamos. Entonces, sabemos cómo controlarlos, sabemos sus complicaciones, sabemos que puede ser taquifilaxia. Sabemos que puede hacer PRIS, sabemos que no debemos usarlo más de 48 horas y o dosis muy altas. Entonces, vamos a tener menos complicaciones y la estancia va a ser más corta en UCI frente a otros medicamentos como los barbitúricos. Y acá también sale este artículo del 2023 donde la ketamina aparece como tratamiento refractario, pero no aparece como solo la ketamina, sino lo que menciona este artículo es, ok, este medicamento va a actuar frente a otros receptores, como el NMDA, que ya habíamos visto que es lo que más va a primar a la hora de un estatus epiléptico refractario, porque ya no vamos a tener tanto GABA. Entonces, nuestro outcome de éxito va a aumentar. Pero como menciona esta parte del artículo, menciona, ¿no? La ketamina no es un medicamento, no es algo mágico para tratar de frenar un estatus epiléptico, sino más bien es un potenciador, hace sinergia con otros medicamentos anticonvulsivos. Y acá es cuando vemos estas gráficas de electroencefalogramas, donde podemos comparar cuando se trabaja unitariamente con el midazolam, la ketamina, y cuando vemos midazolam y ketamina donde luego de 15 minutos de tener estas infusiones vamos a tener de que los brotes convulsivos van a disminuir, ¿no? Este estudio, por ejemplo, se hizo en animales y demuestra las propiedades antiepilépticas de este fármaco que va a ser tanto neuroprotector como efecto sinérgico. Y coloqué esto porque tal vez como en pediatría y en nuestras UCIs, a veces decimos, ok, pero ¿hasta cuánto le damos, no? Entonces, en tercera línea, y acá lo pongo, ¿no? El midazolam lo podemos subir a dosis tan altas como 2 miligramos kilo hora, que eso para nosotros es muy alto, ¿no? Porque cuando nosotros sedamos a cualquiera de nuestros pacientes, bueno, dependiendo cómo lo usamos, ¿no? O microgramo kilo minuto, que podría ser de 1 a 5 o cuando utilizamos miligramo kilo hora, que lo usamos usualmente hasta 0,3, ¿no? Dependiendo de la institución en donde laboremos.
pero nos damos cuenta que en tercera línea refractaria vamos hasta dosis súper altas, o incluso en ketamina, ¿no? Que llega hasta el máximo de 100 microgramos kilo minuto, y tal vez nosotros solamente lo utilizamos hasta 20, 25 microgramos kilo minuto cuando hablamos de otras enfermedades. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque la idea es hacer descansar al cerebro, por decirlo así, disminuir estos brotes paroxísticos de electricidad que tienen nuestros pequeños en el cerebro y por el cual aumenta el metabolismo y hemos visto todas el consumo de energía y el aumento de flujo y el isquemia y edema que se puede suceder con el cerebro de nuestros pacientes si es que persiste la compulsión. Cuando hablamos de cuarta línea y superrefractario, no solamente hablamos de que ya nuestros pacientes ya están con tratamientos en infusión de los medicamentos previamente mencionados, sino que el paciente va a tener que necesitar otros tipos de medicamentos. Y en estos casos vamos a tener que utilizar el tiopental y el tiopental para el control de la crisis, que usualmente tiene una alta efectividad, pero las complicaciones van a ser más frecuentes y vamos a tener la hipotensión, depresión respiratoria, aunque va a estar intubado, y también infecciones. Y en casos donde no hay mejoría, pues ya utilizamos la inmunoterapia como corticoides, inmunoglobulina, plasmaféresis, y o cuando hablamos de estatus epiléptico por una enfermedad autoinmune. No existe un tratamiento recomendado, no hay la panacea, ni tampoco es una guía de cocina, pero tenemos varias opciones para poder utilizarlos. Tenemos el MIRA, el Propo, fentobarbital y en anestésicos inhalados el isoflurano y el deflurano. Y cuando hablamos de inmunoterapias, pues los esteroides y las inmunoglobulinas vendrían a ser nuestra primera opción que se dan de la mano al mismo tiempo, causando sinergia cuando hablamos de enfermedades autoinmunes y en caso cuando no hay mejoría o vemos que persiste algún tipo de convulsión, se utiliza la plasmaféresis como puente para disminuir los anticuerpos y luego de esto el rituximab. Acá, como les menciono, esto es un resumen de lo que les estoy mencionando previamente, ¿no? Que las terapias inmunológicas es metil a pulso, ¿no? Que vendría a ser un gramo día durante 3 a 5 días, combinadas con inmunoglobulina y luego las plasmaféresis seguida de rituximab. Claramente, acá es cuando hablamos de encefalitis autoinmune, ¿no? Y cuando vemos las guías últimas que han salido acerca de esto, y solamente para mencionarlo, porque esto es algo rápido, me guío en la parte donde está este algoritmo, ¿no? Frenar la convulsión, ver por qué ha convulsionado, descartar otros tipos de orígenes y utilizar la inmunoterapia, como figura acá. Este vendría a ser un algoritmo final acerca de lo que nosotros estamos mencionando y acá simplemente es para tener en cuenta de qué es lo que tengo que hacer. Si estoy en la fase cero, que vendría a ser de 0 a 5 minutos, es lo que nosotros hablamos como el paciente acaba de llegar, ok, entonces estabilízalo, colócale un monitor, colócale el saturador, ve cómo está la parte circulatoria, la parte ventilatoria, respiratoria, colócale oxígeno, si puedes tomarle un AGA para ver la glucosa y todo lo demás, que es algo que sale en segundos y se puede realizar, pues hazlo, que es lo que se debería hacer, ¿no? Al final, una tira de glucotés es en cuestión de 5 segundos y los AGAs, usualmente tenemos AGAs en las UCIs y podemos sacar el resultado en cuestión de menos de un minuto, ¿no? Luego vendría a ser la fase 5 que es donde va a primar las benzodiazepinas, porque acá tenemos los receptores GABA piel, por decirlo así. Entonces, eso es lo que va a primar. Entonces, no hay duda de que le vamos a colocar eso, ¿no? Después de los 5 minutos, si es que persiste la convulsión, pues coloco la segunda dosis de otra benzodiazepina, tanto como las lorazepam, diazepam o midazolam, ¿no? Este, y si no funciona, pues ya tendríamos que pasar después del minuto 10 a utilizar otros tratamientos anticonvulsivos no sedantes, como el levetiracetal, la fenitoína, ácido valproico, ¿no? Y acá menciono las dosis que podemos darle, que vendría a ser como una dosis de carga, ¿no? 40 a 60 miligramos kilo y máximo 4,5. De hecho, por ejemplo, ¿no? Cuando estuve un tiempito en España utilizábamos el levetiracetam a 50 miligramos kilo dosis y nos iba muy bien, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú, pues no tenemos endovenoso, pero utilizamos la fenitoína.
Y luego, cuando ya pasamos a la fase 4 que es más de 30 minutos, pues ya utilizamos midazolam endovenoso, propofol endovenoso y o ketamina endovenoso. Las dosis que ya les había mencionado, ¿no? Midazolam que incluso puede llegar a dosis tan altas como 2 miligramos kilo hora o ketamina que es 10 miligramos kilo hora y o 100 microgramos kilo minuto cuando se hace la conversión. Con los efectos adversos que ya nosotros sabemos que pueden tener por el uso de estos medicamentos. Y cuando suspender el tratamiento, y lo mencioné en las diapositivas previas, es la guía basada en la opinión de expertos, dice tenlo sedado, de que descanse el cerebro 24 48 horas, monitorízalo porque esto es algo multimodal. Esto es algo que nos tiene que importar porque el cerebro es lo que nos va a servir para ver el pronóstico de nuestros pequeños. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener de cerca o de mano el electroencefalograma durante el proceso de destete y al menos 24 horas después de haberlo retirado los antiepilépticos, o sea, los sedantes en infusión para detectar crisis epiléptica por abstinencia y o recurrencia de este estatus epiléptico. Las complicaciones, y acá les pongo este cuadro porque no solamente se deprime y se hipotensa, que no, que es lo que más nos podría preocupar. Hablamos también de que nuestros pequeños con nuestro tratamiento que nosotros demos, vamos a tener afecciones a nivel cerebral, respiratorio, gastrointestinal, vascular, piel, neuromuscular, infecciones sanguíneas, cardiovasculares y demás. Entonces, hablamos de un paciente holístico que nosotros tenemos que evaluar. Hay que recordar que si el paciente está inmóvil, no solamente vamos a ver todos los factores de la neuropatía y homeopatía y mucho más, imagínense que tengan que recibir metilprednisolona, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando de pacientes que pueden tener complicaciones por el tratamiento. El pentobarbital, que nos puede causar infecciones solamente por el solvente que se llama propilenglicol, lo cual puede causar toxicidad sistémica. El propofol, que nos puede causar el PRIS después de 48 horas con dosis altas. La taquifilaxia, que nosotros podemos encontrar con el midazolam. Y la hipotensión y deseo respiratorios por los anestésicos. Entonces, cuando nosotros usemos algo, lo más importante de usar algo es saber cómo usarlo y qué es lo que nos puede causar en el cuerpo, ¿no? Así como cualquier medicamento que nosotros usamos en nuestra práctica diaria. Dentro del pronóstico, obviamente va a ser más empobrecedor mientras más grave sea el cuadro. Si hablamos de pacientes que están frente a un estatus epiléptico refractario, superrefractario, vamos a ver de que la mortalidad va a aumentar y el riesgo de desarrollar epilepsia pues va a aumentar. Si hablamos de un estatus epiléptico, el riesgo de desarrollar epilepsia en un futuro se multiplica por 3 y la morbilidad y mortalidad también. Este es un cuadro resumen y es para terminar con la exposición. Es solamente para mostrarles de cómo se tratan a nuestros pacientes, de que esto es escalonado por fases y el orden es lo que hace que nosotros tengamos el éxito y tengamos a un paciente que tenga las menores secuelas y les mejoremos la calidad de vida de estos chiquiteros. Dentro de las conclusiones, Iván, se detuvo tu audio, tu audio y tu pantalla se congeló. ¿Me escuchas? Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas, Iván? sí, sí. ¿Me escucha? Ahí ya te volvimos a escuchar. Se congeló tu presentación cuando Ajá. ya estabas en Bueno, la conclusión. Si quieres, ajá. Ahí, aquí está. No sé, ¿se ve? ok, a ver, ¿Sí o ok, no? en un momento, ya, se ve, listo. Ajá. Adelante. Sí, si se escucha y se ve, y ya como para terminar, bueno, como mencioné, esta es una enfermedad tiempo dependiente, entonces el tiempo es cerebro y el retraso terapéutico no solamente hace que aumente la refractoriedad y las secuelas neurológicas, sino que hemos visto de que los receptores cambian, entonces nuestro tratamiento también cambia. Lo invisible también convulsiona porque hay que recordar que en la UCI el estatus epiléptico no convulsivo va a ser lo que va a primar y eso no solamente va a hacer que nos pueda dar un tratamiento adecuado, sino que también vamos a frenar esta tormenta eléctrica que hay en el cerebro con estos pequeños. Y no solamente para eso, sino también porque nos va a servir para saber cuándo vamos a retirar el tratamiento. O sea, titular hasta el silencio eléctrico. Y claramente, como en todo en la UCI, tenemos que tratar la fuente de origen, ¿no?
Es como cuando decimos, si lo intubaste es por algo, tienes que solucionar ese algo para extubarlo. Entonces, el control etiológico temprano va a cambiar el pronóstico neurológico y la supervivencia. Entonces, más importante que el fármaco elegido es tratar temprano, protocolizar y no retrasar la escalada de los medicamentos. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que se haya podido entender y escuchar bien y gracias por la atención, ¿no? Estos son unos gráficos que nosotros usamos en el Instituto del INEM, ¿no? Entonces, espero que haya sido de su agrado la exposición. Muy bonita, Iván, muchas gracias. Ahí ya me abrí otra vez cámara, audio. Muchísimas gracias, Iván. Nos diste una clase súper bonita, siempre muy didácticas las clases de los alumnos. La verdad es que, pues, no son alumnos, en realidad son profesores, ¿no? Entonces, son profesores que simplemente tienen el espacio aquí para desarrollar todos sus estudios, sus conocimientos, sus habilidades. Yo te agradezco mucho que hayas colaborado y que estés aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento. Me quedo con la duda, ¿qué hiciste en España? Cuéntame. ¿Mm? Ah, no, estuve rotando 3 meses en el Niño Jesús en Madrid. Y ahí ellos todo lo tienen protocolizado, todo, todo. Dime, no. Entonces creo que justo en ese tiempo, hace 2 años, hicieron el protocolo de epilepsia y era todo levetiracetam a 50 miligramos kilodosis, de golpe, de frente. Pues muchísimas gracias. Te mandan felicitaciones. Tu amiga Reika te manda felicitaciones. Sí, claro, lindísima. Excelente. Yo también te felicito mucho. Y bueno, te quiero compartir algunas cosas también, porque me gusta igual dar un regalo, ¿no? Tú me acabas de dar un regalo, mucha enseñanza. Y yo quiero compartir contigo. Hace tiempo, fíjate, yo salí más o menos hace casi 20 años de la residencia. Hace más o menos 15 años me tocó un caso bastante difícil de estado epiléptico pediátrico, en donde ya cuando llegó el paciente al hospital, ya el chamaquín tenía una semana convulsionando, ¿no? O sea, no había desarrollado estado epiléptico refractario, como dicen. Yo creo que tenemos que crear nuevas definiciones. Yo creo que a ese caso yo le llamaría un estado súper ultra refractario, porque ya tenía esa circunstancia de varios días, nadie se las había podido controlar, o sea, llegó a seguir convulsionando al hospital. Y obviamente pues ya habían usado todos los algoritmos que se te ocurran para tratar estado epiléptico, ¿no? Entonces fue un caso bastante difícil, que sí se pudo quitar el estatus, pero mi dinámica mental junto con todos mis compañeros en aquel entonces y también con el servicio de neurología y por supuesto lo teníamos con electroencefalografía continua, pues era identificar lo que le podía funcionar específicamente a su cerebro, porque aquí ya no es, sigue el algoritmo, o sea, ya el algoritmo ya lo habían intentado, ¿no? Entonces fue, quitamos todo y vemos que sí le funciona, ¿no? Entonces, lo que a mí me llamó la atención, porque empezaba a probar primero por bolos, ¿no? A ver, bolo de fenitoína, como tú dices, ¿no? Que era lo que más a la mano teníamos en aquel entonces. También teníamos posibilidad de poner intravenoso ácido valproico y también teníamos posibilidad de poner intravenoso fenobarbital y en aquel entonces también contábamos con tiopental. Ahorita pues ya se ha modificado, no sé ya la disponibilidad de medicamentos que tú tengas en tu país. Eh, Acá ya no tenemos a disposición barbitúrico intravenoso, por ejemplo, o al menos en la región en donde yo estoy. Entonces, lo que fue sucediendo es que poníamos el bolo y observábamos el comportamiento electroencefalográfico y veíamos la respuesta inmediata o la ausencia de respuesta. Entonces, intentamos varias cosas cuando nos dimos cuenta que una cosa
solamente una medida no funcionaba, empezamos a combinar dos medidas y entonces empezamos a observar que dos medidas sí funcionaban. El comportamiento de este paciente fue extraordinario y de hecho, nunca se me va a olvidar, porque hasta parecía, en aquel entonces yo estaba en el turno matutino, entonces parecía que el paciente me esperaba que yo entrara a mi guardia a las 7:30, 8 de la mañana, para nuevamente generar un trazo de estado epiléptico eléctrico, ¿no? Porque él ya no se movía, ya no tenía un estado convulsivo o ya no generaba una clínica de estado epiléptico. Lo que veíamos todo era eléctrico, ¿no? Entonces, con las modificaciones que se hacían en un día, se toleraba, se observaba el trazo electroencefalográfico estable y parece que me esperaba al día siguiente, o sea, me duraba el gusto 24 horas porque aquí yo checaba, pasaban 5 minutos y empezaba a observarse un trazo caótico, ¿no? Entonces tenía yo que establecer una estrategia diferente de la que ya tenía, ya sea en ajuste de dosis o intentar otros medicamentos, ¿no? Entonces, así empezamos a generar combinaciones como, por ejemplo, bueno, midazolam lidocaína, no fue en este caso específicamente, pero también lo hemos llegado a utilizar, o combinaciones como ácido valproico en infusión, más midazolam en infusión, o a lo mejor tiopental en infusión más ácido valproico en infusión. O sea, tuvimos que empezar a imaginar de qué manera podríamos ayudar a este paciente hasta que finalmente dejó de esperarme las 24 horas para hacer el estatus eléctrico y se quedó sin estatus con la combinación que se encontró, ¿no? Entonces, este pequeño llegó a tener infusión de tiopental al mismo tiempo que ácido valproico. Y lidocaína me parece que fue la tripleta la que logró finalmente calmar el fuego, ¿no? Más o menos nos tardamos una semana más, o sea, él ya tenía una semana en estatus epiléptico y más o menos nos tardamos una semana más en encontrarle la combinación ideal para que se apagara el fuego. Entonces, esas cosas, la verdad es que ya nadie te las dice, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el mensaje principal, pues es que uno no debe de perder esa monitorización que es sumamente importante. Por desgracia, de unos años para acá, en el hospital donde yo trabajo ya no nos dan esa posibilidad de que un intensivista pida el electroencefalograma. Ya deciden que debe de ser a través del neurólogo, lo cual siempre debe de ser un equipo, pero nosotros estamos al pie de la cama del paciente y cuidándolo todo el tiempo. Claro que es una herramienta indispensable para que nosotros podamos tomar decisiones y tener más elementos de decisión, tanto diagnóstica como terapéutica, ¿no? Hay un comentario de Raúl. Raúl dice, felicidades, muy bonita clase. Desde Veracruz, saludos. Saludos, Raúl, gracias por conectarte. Mi pregunta sería, el rol de la lacosamida en el estado epiléptico y qué prácticas ha visto en la UCI. Deberían abandonarse el manejo de estado epiléptico y el levetiracetam, que solo tenemos vía oral, al menos en mi unidad, funcionaría en el momento de la crisis. Perdón por tanta pregunta. No, no lo lamentes, Raúl. Claro que son todas las preguntas bienvenidas. De hecho, esto es un foro para que todos interactuemos porque esto lo ve, no lo ve mucha gente. No, no nada más los que estamos ahorita conectados. Las métricas cada vez son mayores en que más personas están interesadas en este ejercicio educativo que estamos haciendo. Entonces, todos nos nutrimos. Em, Iván, ¿tú quieres comentar algo respecto a lo que pregunta Raúl? Bueno, la lacosamida usualmente no la he utilizado mucho porque es más para no focales y crisis de ausencia. Pero con respecto a la levetiracetam, sí también es una pregunta interesante porque de hecho, por ejemplo, yo acá en Perú no tengo levetiracetam endovenosa. Entonces sí utilizo levetiracetam vía oral. Pero claro, o sea,
cuando yo veo o trato de hacer un símil con la eficacia que yo voy a tener entre endovenosa y vía oral, pues el endovenosa tiene más eficacia. Y hay que recordar que cuando estamos frente a un proceso, un paciente crítico, pues la vía enteral pues puede ser errática. Entonces, si yo tengo entre la fenitoína y la betracetán, en ese momento utilizaría la fenitoína endovenosa. Y luego, como segundo paso, si les coloco una sonda nasogástrica, sí le podría utilizar levetiracetam a 50 miligramos, sin que en caso el paciente siguiese convulsionando. Pero no sería mi primera opción en un lugar donde no tengo la posibilidad de utilizar endovenoso. Ok, gracias, Iván. También para complementar el comentario. Nos enfrentamos, doctor Raúl, pues nos enfrentamos a muchos factores que nos generan mucha dificultad en la atención de los pacientes. Sí lo entiendo, yo estoy igual. Estamos nosotros, bueno, yo estoy en el Hospital Infantil de Tlaxcala. Tenemos muchos elementos positivos y también tenemos carencias, ¿no? Creo que como en toda Latinoamérica. Lo vivo de la misma manera que usted y que seguramente muchas personas que nos escuchan, pero se pueden hacer muchas cosas y eso es uno de los objetivos de todo esto, que aprendamos cómo hacer una buena medicina con los elementos con los que contamos, ¿no? Entonces, en cuanto a la lacosamida, yo le puedo compartir que nosotros sí lo hemos utilizado en pacientes pediátricos, sí hemos tenido un efecto positivo en control de crisis. Obviamente siempre hace mucho ruido porque estrictamente hablando, pues la aprobación en pediátricos pues todavía no está como con palomita verde perfecta, ¿no? Pero en circunstancias en donde se requiere se ha llegado a utilizar. Yo en lo personal no he visto efectos adversos terribles. Vaya, todavía no encuentro un efecto adverso identificado específicamente como de la lacosamida, entonces sí la hemos utilizado. Y ¿qué prácticas deberían de abandonarse? Esa es una gran pregunta, doctor. Mire, he visto algunos detalles que en lo personal, pues sí me preocupan, ¿no? El primero es que la mayoría de los intensivistas pediátricos, no sé, de adultos, bueno, conozco a mis compañeros del área de adulto, pero no conozco tanto cuál sea su dinámica en el uso de estudios electrofisiológicos. Yo siento que en el área pediátrica tenemos que reforzar el conocimiento de los estudios electrofisiológicos porque todavía no es algo que dominemos plenamente y sí es importante que crezca. Entonces, una de las prácticas que deberían de abandonarse, como lo dice usted en su pregunta, es la falta de entendimiento de los estudios de electrofisiología. Y de hecho eso es algo que quiero empezar a hacer ahorita con ustedes, el ejercicio de compartir mi pantalla para empezar a empaparnos de cómo se ve un electroencefalograma. Al menos empezar por lo normal para que poco a poco podamos ir empezando a comprender la patología. Ahora, hay algo muy importante que deben de saber, chicos, es que al igual que puede haber, bueno, esto es traspolándolo, ¿no? O sea, al igual que puede haber un tumor cerebral que nos genere hipertensión intracraneana crónica y el paciente esté caminando por la calle sin que le produzca todavía un cuadro o un síndrome de compartamentalización intracraneana, como lo hemos aprendido en días previos, también existen las epilepsias que están caminando por la calle y el cerebro tiene un problema eléctrico continuo, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos su basal o el basal de los pacientes, eso probablemente lo conozcan los neurólogos y lo vean en su consulta del día a día. Como no conocemos ese basal, entonces le conectamos un estudio de electrofisiología en el área de urgencias porque se deterioró neurológicamente, tuvo por alguna razón un deterioro neurológico agudo, a lo mejor se acrecentaron esas crisis que ya tenía, pero no quiere decir que no tuviera nada, ¿no? Entonces se pueden acrecentar o presentó otra complicación que lo llevó a que ya dos hits al mismo tiempo le generaron el deterioro neurológico agudo. El punto es que conectamos nosotros un estudio de electrofisiología, lo vemos horrible, pero no sabemos su basal, ¿no? Que su basal es horrible, o sea, ahorita se ve más horrible probablemente, pero antes ya estaba horrible, ¿no? Entonces, esos tiempos que se mencionan en la literatura, que está muy bien, o sea, el tiempo T1 y el tiempo T2,
quedan borrosos, chicos, porque si tenemos un tiempo T1 donde dice que es en donde ya probablemente no se termine la crisis y ya ese paciente está en crisis, o sea, vive en su crisis forever, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se delimita ese T1 y en qué momento se delimita ese T2? No lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí por eso es muy importante que dominemos nuestro neuromonitoreo completo, porque la manera en que nosotros nos podemos dar cuenta en que puede ya estar causando un daño irreversible es que a través de otros elementos de neuromonitorización veamos que la neurona se está muriendo, ¿no? Está en estrés y en falla energética. Entonces, por eso como intensivistas, lo que podemos hacer es ver, ¿no? O sea, la diferencia de nosotros con otros especialistas, porque el neurólogo es el experto en epilepsia, pero él no ve cuando se está muriendo la neurona del paciente. Nosotros ya estamos desarrollando las capacidades de ver cuando esa patología de fondo le está matando su neurona y le va a causar daños irreversibles, ¿no? Entonces, un punto importante sobre otra práctica que ojalá pueda abandonarse es el uso de dosis altas de tiopental en los lugares que todavía existe el tiopental intravenoso. Acá, pues nosotros ya la única forma de conseguir, de que está en el país es, aunque no lo crean, a nivel veterinario, ¿no? Entonces, para humanos ya no tenemos acceso a tiopental intravenoso, pero probablemente en algún otro sitio de Latinoamérica ustedes sí tengan acceso a tiopental intravenoso. Entonces, una práctica que a mí me preocupaba mucho es las altas dosis en infusión continua. Claro que entiendo que es ante el temor, lo ve su médico y dice, no, o sea, está convulsionando horrible, hay que apagárselo a como de lugar, pero llegué a ver dosis muy altas, chicos. Entonces, nos explicó Iván que generalmente la dosis máxima es hasta 5 miligramos por kilo por hora en infusión continua de tiopental. Yo llegué a ver dosis del doble, hasta 10 miligramos por kilo por hora. ¿Y saben qué sucedía? El cerebro se infartaba. Acuérdense que hay algo que se llama acoplamiento vásculo nervioso o neurovascular, como le quieran llamar. ¿Qué quiere decir el acoplamiento neurovascular? La irrigación sanguínea irá hacia las áreas de actividad neuronal, donde fisiológicamente está trabajando la neurona, ahí se necesita oxígeno y glucosa, y entonces se va a suplir, o sea, a suplementar, o sea, el cuerpo lo suplementa porque es la necesidad, ¿no? De está funcionando, necesito sangre ahí para suplementar los factores energéticos que van a permitir que la neurona siga trabajando. Entonces, si ustedes apagan al full su cerebro, entonces van a generar un descenso en su suplementación nutricia vascular, ¿no? Entonces, sí vi muchos, no, bueno, no muchos, tampoco fueron demasiados, pero sí vi algunos infartos que decías, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues tiene muchos factores. Obviamente, si está en estatus epiléptico, pues tiene el factor del mismo edema citotóxico, ¿no? Sí hay un sesgo, o sea, no, uno no puede decir, fue por esto, ¿no? Pero sí pude percatarme que en dosis altas de tiopental esto era más probable que sucediera. Entonces, yo en lo personal no lo uso a más de 5, bueno, no lo usaba cuando tenía, no lo usaba a más de 5 miligramos por kilo por hora. Y otra cosa que sucedió en la adaptación en nuestro país es que, pues a falta de tiopental, pues ¿qué usamos, no? No tenemos tantas opciones. Sí tenemos benzodiazepinas, desde luego. Tenemos diazepam, tenemos midazolam, también tenemos difenilidantoína, DFH. No contamos con fosfofenitoína, que sería lo ideal porque tiene menos efectos adversos que el TPH. Pero IB, solo estos que les acabo de decir. Tenemos también levetiracetam. Ya no tenemos ABP y B, ahora solo lo tenemos oral. Y sí, doctor, sí lo llegamos a usar oral en impregnación.
en un intento de calmar el fuego. Este, cuando hubo una temporada en que no teníamos levetiracetam intravenoso, también llegábamos a usar la impregnación vía oral. Y, y pues cuando ya se está tornando hacia una circunstancia de refractariedad importante, utilizamos propofol. Entonces aquí viene pues la era del propofol intravenoso, ¿no? Si da miedo ponérselo a dosis altas, a más de 2 miligramos por kilo por hora, y da miedo también a dosis prolongadas, porque muy bien nos explicó Iván las complicaciones que pueden suceder a dosis que se prolongan a más de 48 horas. Sin embargo, también les puedo yo decir que a veces la circunstancia lo ha ameritado y no hay otras alternativas disponibles. Así que sí, sí hemos llegado a utilizar infusión de propofol más de 48 horas. No he visto complicaciones terribles ni ha sucedido nada extraordinario. Eh, lo hemos llevado a 4 o hasta 5 días, ¿no? Entonces, de repente esto ocurre porque los recursos son limitados, ¿no? Voy a compartir con ustedes mi pantalla, si me permiten. Buen día. Hola, hola. Hola, Y hola Alberto, qué bueno que te unes con nosotros. gracias. Bueno, si quieres que comente algo, tú me dices. Ah, sí, le pedí a Alberto, como experto en el área quirúrgica, le pedí que pudiera dar algún comentario relacionado a esta parte de cirugía de la epilepsia. Eh, Tenía yo pensado dar un pequeño intro del electro normal. No sé si quieras que lo veamos primero o te escuchamos primero a ti, Alberto. No, como tú digas. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ok. Ujú. Ok, me veo oscura porque tengo la luz detrás. Bueno, estoy así como que el fantasma que camina. Bueno, chicos, esto es algo de lo que tienen que empezar a familiarizarse cuando entran al mundo del neurointensivismo. Entonces, esto es un electroencefalograma normal. Ahí les puse el enlace. La verdad es que está muy bonita esta página, se aprende muy bien. Y ustedes saben que tenemos diferentes ondas con las que funciona el cerebro, las ondas alfa, beta, teta y delta. Tenemos más, ¿no? Tenemos algunas más para otras circunstancias, pero nosotros tenemos que conocer estas 4 básicas. Y también tenemos que conocer que en una persona normal, las ondas que se presentan en un estado de despierto y alerta son las ondas beta, que son ondas arriba de los 12 Hz. Acuérdense que un Hertz es el ciclo que se presenta, o sí, los ciclos que se presentan en un segundo. Entonces, si yo aumento, voy a aumentar un poquito esto. Estos son de mis apuntes que hago de mis estudios personales, ¿no? Entonces, si yo aumento esto, ustedes observan, a ver, aquí se ve mi cursor, que tenemos una línea aquí y después otra línea más adelante, y estas líneas representan un segundo. Entonces, si ustedes cuentan las onditas pequeñitas que hay en un segundo, a ver, aquí se ve mejor la línea, una línea, otra línea, y ustedes pueden empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o sea, son más de 15 onditas, ¿no? Dentro de ese mismo segundo. Entonces, esto quiere decir que
yo tengo aquí representado un ritmo beta. ¿Por qué? Porque es más de 12 Hz, ¿no? Bueno, generalmente hay libros que dicen que hasta 25 Hz, hay otros libros que dicen hasta 35 Hz y arriba de estos ciclos por segundo ya se llamaría gamma, ¿no? Entonces, en un estado de despierto tenemos ondas beta. Cuando nosotros dormimos al paciente, nosotros queremos ver ondas alfa. Las ondas alfa van de 7 a 12 Hz, es decir, son 7 onditas de estas en un segundo o hasta 12 onditas de estas por segundo, ¿no? Entonces, en un electro, algo que tienen que observar, este es, digamos, un electro general, tienen que observar los canales, todos estos canalitos son los polos que ponen en el paciente en su calota y entonces cada uno de ellos analiza un área de electricidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, generalmente son 10 centímetros. Ay, lo malo de que esté contra... A ver, lo que voy a hacer es voy a cambiar la cámara para que no me vean a contraluz. A ver, voy a prender la otra cámara. Am, Aquí está. Ok. Ahí me veo, pero no sé si bueno, no sé si me están viendo. Es que como tengo dos equipos diferentes, vendí la otra cámara. Entonces, van colocando los electrodos de acuerdo a los canales. Entonces, los canales se observan, cada canalito es una línea de rayitas, ¿no? Entonces, habitualmente el montaje que usan es un montaje de doble banana y es cómo van acomodando los electrodos. Los del lado derecho son los pares y los del lado izquierdo son los nones. Y en esta vamos a tener una clase de electro, además de las que ha dado la doctora Marisela, que ella es experta en electrofisiología. Creo que sí vale la pena que tengamos una clase para que ustedes aprendan cómo se hace en físico, ¿no? La colocación de los electrodos para que empiecen a entender de dónde vienen estos canalitos y cómo se entienden estos voltajes. Entonces, algo que es muy importante que se los explique aprovechando este momento es que ustedes pueden observar que hay un gradiente antero-posterior. ¿Por qué? Por ejemplo, esta F, aquí en este canalito que les estoy señalando, dice FP, eso quiere decir frontopolar, ¿no? Entonces, quiere decir que el electrodo está aquí, en la parte de la frente. Y de este mismo carril de voltaje, tenemos una O, ¿no? Hasta el final. La O de occipital, eso quiere decir que el electrodo está por acá atrás, ¿no? Entonces, toda esta serie sigue un caminito de electrodos antero-posterior, de adelante para atrás. Y ustedes observan que los de adelante, las rayitas de adelante, pareciera que están más chaparritas las onditas, y las rayitas de atrás pareciera que están más prominentes, ¿no? Entonces, esto no es que sea una circunstancia anormal, esto es una circunstancia normal porque existe esto en un electro normal, existe algo que se llama gradiente anteroposterior. Entonces van a ver ese cambio de ondas de la parte de adelante de los canales a un cambio de ondas de la parte de atrás de los canales. Entonces, la actividad que nosotros, o bueno, más bien, no nosotros, sino los expertos, ¿no? Los expertos son los neurólogos y los electrofisiólogos. La actividad que observan primero es justo la que está en las áreas posteriores.
Aquí donde se ve más aparatoso las rayitas, porque esta es la que traduce de manera, ¿cómo les diré? Me faltan las palabras. Bueno, es la manera en que nos podemos dar cuenta del estado en el que se encuentra el paciente en vigilia o en un estado de sedación, como a veces están sometidos a varios medicamentos, cuando cambia el voltaje de beta a alfa. Y aquí es donde lo veríamos en la parte posterior. Ahora, nosotros ya habíamos visto cuando observábamos el monitoreo del setline que existe un fenómeno de cambio y de inversión de ese gradiente. Entonces, esa es la razón por la que los anestesiólogos monitorizan en la parte de enfrente. O sea, nosotros podemos monitorizar en donde querramos, ¿no? Pero hay una lógica de colocar los sensores en ciertas partes del cuerpo. Entonces, en el servicio de anestesiología, que es el experto en este tema de sedación, analgesia, anestesia, pues lo que interesa que monitoricen es la parte frontal. ¿Por qué? Porque hay una inversión de este gradiente y entonces, donde vamos a encontrar el, la actividad eléctrica que nos va a expresar cómo está la actividad cortical, ya con el manejo del uso de anestésicos y sedantes, es en la parte frontal del cráneo, ¿no? Entonces, estos canalitos se convierten en especialmente importantes para el monitoreo de la actividad y sobre todo entender si el paciente sí tiene efecto de sedación que nosotros deseamos, porque ya no debe de verse un trazo en beta. Acuérdense que el beta nos habla de que el paciente está completamente alerta, consciente y con los ojos abiertos, ¿no? En cambio, un trazo alfa es un estado en donde hay una relajación, está tranquilo, tiene los ojos cerrados y es en el estado en que idealmente lo podríamos mantener, estuviera en quirófano o estuviera en terapia intensiva, porque si lo cortamos, o sea, si nosotros simplemente apagamos toda su actividad eléctrica cortical, es cuando vienen los problemas, ¿no? Es cuando viene toda la comorbilidad. Entonces, algo que tenemos que hacer, ya empezarnos a acostumbrar a observar onditas, así como alguna vez aprendimos a observar onditas del electrocardiograma, nos tenemos que empezar a familiarizar y observar onditas del electroencefalograma. Y una de las cosas que tenemos que observar es precisamente sus propiedades, ¿no? Las propiedades de que sea un trazo continuo. Aquí cada segundo tiene ondas, a diferencia de un trazo discontinuo. Aquí tenemos ondas y después aquí tenemos segundos de aplanamiento. Y además que sea simétrico. Acuérdense que el lado izquierdo debe de ser simétrico al lado derecho. Entonces, aquí tenemos canales pares, nos hablan del lado derecho y aquí tenemos canales impares, nos hablan del lado izquierdo. Y también aquí se observa el gradiente, observamos el gradiente antero-posterior, las ondas eléctricas cambian en los canales frontales, van cambiando hacia los canales occipitales. Y vemos simetría o asimetría, vemos variabilidad de segundo a segundo, cómo varían las ondas. Esto debe ser normal, debe de haber cierta variabilidad y es cambiante segundo a segundo, aunque conserva el mismo patrón de ciclos por segundo, ¿no? Y también tenemos que ver
Aquí está, es que aquí está como bonita la ejemplificación de ese gradiente anteroposterior, ¿no? Y también tenemos que ver ya los neurólogos y los electrofisiólogos pues observan cómo cambian estas variables eléctricas de acuerdo al estímulo que se ejerce. Hay estímulos, por ejemplo, el fótico, en donde al hacer el electroencefalograma generan unas luces y observan cuál es la respuesta del paciente, ¿no? Y también hay estímulos para ver cómo cambia de acuerdo a la variabilidad por hiperventilación, ¿no? Vemos el ritmo dominante, que generalmente lo observamos a nivel occipital. Bueno, ok, chicos, entonces, dicho esto, también quiero que se empiecen a familiarizar con el índice biespectral, que probablemente muchos lo tienen en en sus terapias intensivas. Entonces, a lo mejor no tienen el acceso de un electroencefalograma. Obviamente se pueden ver cosas diferentes, no tiene que ser todo una sola posibilidad, pero sí quiero que sepan que existe algo que se llama índice biespectral, que es una manera de observar las ondas de actividad cortical. Aquí tenemos un canal que es el canal izquierdo y tenemos otro canal que es el canal derecho. Y de igual forma, pues podemos analizar la actividad que tiene. Aquí podemos ver una actividad alfa y también podemos analizar en dónde lo queremos, ¿no? Si ustedes le empiezan a picar en estas opciones de arriba de su monitor, van a encontrar que tienen la opción de poner índice biespectral. Y entonces tienen que decidir ustedes el montaje en donde quieran poner sus electrodos de vigilancia. En este caso yo decidí poner un montaje A, en donde tenemos el mapa, el monitor nos dice cómo debemos de colocar los electrodos para que efectivamente refleje el montaje que yo estoy deseando. Entonces tenemos aquí los que representan el fronto polar derecho e izquierdo. Y aquí me explica cómo debo de acomodar los cables también, porque a veces uno se confunde, ¿no? Entonces, tenemos el polo positivo frontopolar y aquí el polo negativo a nivel del electrodo temporal, ¿no? Y eso es bilateral, polo positivo frontopolar, polo negativo temporal. Entonces, empieza a hacer el registro de las ondas y eso puede ser una herramienta que les sea útil dentro del neuromonitoreo del paciente, ¿no? Entonces, en este caso, pues teníamos un cerebrito que cuidar, un bebé de 1 mes de edad, pero fue prematuro, de 34 semanas de gestación. Y entonces la referencia fue precisamente por estado epiléptico neonatal o crisis convulsivas neonatales, no recuerdo cómo le pusieron en la hoja de referencia. Entonces, pues sí es adecuado empezar a tener ese ejercicio de monitorear la actividad cortical, que lo ideal es que no sea por una causa neurológica, es decir, ya sea que el paciente tenga neumonía, cardiopatía, choque séptico o la razón que quieran. Si ustedes empiezan a familiarizarse con el monitoreo de la actividad cortical, se van a dar cuenta que les va a ayudar y sobre todo van a empezar a comprender que el cerebro también se afecta en su funcionalidad electrofisiológica por otros problemas, aunque no sean estrictamente causados por el cerebro mismo, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, quiero darle la palabra a Alberto. Adelante. Él es experto en neurocirugía pediátrica y tiene experiencia en cirugía de epilepsia, así que estamos muy atentos a lo que nos compartas, Alberto. Adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchas bien. Es que como que sí, a veces aquí en mi recepción había estado un poquito intermitente luego. Ok,
También mi fondo no se ve bien, estoy en la oficina. Bueno, eh, la doctora me comenta de que les haga un comentario acerca de la cirugía de epilepsia. Realmente tenemos que ver esos temas en específico, los vamos a ver durante el diplomado y abundaremos mucho en, en ese tema, en el manejo quirúrgico. Y por lo mismo, pues les voy a hacer unos cuantos comentarios. De todos modos, debemos de entender que la cirugía de epilepsia de inicio tiene una razón de ser. La razón de ser fundamental es tratar aquellos casos que son de difícil control. Entonces, el inicio de una decisión quirúrgica para, para cirugía de epilepsia debe estar fundamentado en el diagnóstico seguro, certero, con un tratamiento adecuado para cada tipo de epilepsia por el tiempo adecuado, sin alteraciones, que puede ser ya eh, que ya haya escalado a una terapia cada vez mayor, dos, tres medicamentos, o sea, multifarmacológica, por el tiempo adecuado y que aún así no se controle. Entonces, de inicio, ustedes viendo esa definición, que es importante, pues es lógico que una cirugía de epilepsia para estatus epiléptico, sobre todo de reciente inicio, ¿estaría indicada o no? ¿Ustedes qué piensan? Alguien que comente, ¿no? No se animan, pero esto es una pregunta, importantísima, Voy a porque, prender la luz a ver si así me veo. a ver, No sé si me escucho. apenas te escuchas, Mario, como que se corta un poquito tu voz, ¿Escucha? pero, a ver, creo que sí. Es que yo te considero, se pudiera individualizar cada uno de los casos. De primera línea, yo creo que no sería la primera opción, pero si fueran, por ejemplo, nos ha tocado en la residencia, yo creo que fue el caso más complicado de un estado epiléptico por una encefalitis viral, por un herpes, no recuerdo el serotipo, en el cual nos cayó 3 veces en estado epiléptico. Cada que lo intentábamos despertar, volvía nuevamente a un estado epiléptico y eran de esos super refractarios y casi terminó en anestesia general o algo por así, no recuerdo bien, pero sí fue muy complicado. No sé si en esos casos en los cuales ya va a existir la posibilidad de que tenga un paciente crisis convulsiva a largo plazo con un estado epiléptico como tal, la cirugía de epilepsia pudiera ser una opción, pero si hay irreversibilidad, a pesar de que sea muy complicado, no sé, yo sentiría que no sería de primera edición una opción como algo rutinario. Ah, sí, exactamente ese pensamiento el que tenemos que considerar. Es decir, un paciente con estatus epiléptico tiene que ir nuevamente a revisarse esto que les comenté en cuanto al diagnóstico certero, el tiempo de tratamiento, que no se haya suspendido el tratamiento y que aún así con el manejo bien establecido durante un tiempo adecuado no se controle. Entonces, eso se tiene que seguir fundamentalmente. Entonces, de entrada, un estatus epiléptico con un diagnóstico previo bien establecido y un seguimiento bien establecido, si se revisa en este contexto agudo por los expertos, que generalmente debe de ser un grupo multidisciplinario en donde esté su médico tratante de base, es decir, el neurólogo epileptólogo que lo debe de estar tratando ya el tiempo suficiente, el neurofisiólogo, o sea, el grupo en general, más el neurocirujano pediatra que está encargado para tomar la decisión. Entonces se debe de complementar esto y decir, ok, tenemos un diagnóstico real de algo que ya tiene diagnóstico, se ha tratado bien y todo, y no logramos controlarlo y ahora nos entra en estatus. Ahí podemos adelantar una cirugía.
con los riesgos que de todos modos conlleva hacer un mal diagnóstico todavía. ¿Por qué? Porque resulta de que si es un paciente refractario, seguramente es por algo que está refractario. Entonces, requiere que se retome el diagnóstico a establecer perfectamente bien qué es lo que vamos a hacer. La mayoría de las epilepsias que son de difícil control y que son, vamos a decir, relativamente poco complejas, son las que tienen relación con el lóbulo temporal. Estas que tienen relación con el lóbulo temporal, hay que definir de qué lado es el que vamos a atacar. Si vamos a atacar hacer una amígdalo hipocampectomía derecha o izquierda. Como ustedes saben, si le quitamos los dos hemisferios, vamos a dejar un paciente con secuelas severas de memoria y de otras cosas. Entonces, tenemos que seleccionar, estar seguros de qué lado vamos a ir. Y para eso, de forma aguda en un estatus epiléptico, es muy difícil establecerlo si no se hizo previamente los videoelectros necesarios o los estudios de electrocorticografía suficientes, es decir, hacer craniotomía y poner un grid o una placa de electrodos sobre en los afectos inicia primero y de dónde viene el foco primordial. Así que ustedes ya de entrada ahí, si no, eso no se hizo, eso complica la decisión. Ahora, si es una epilepsia de ese tipo, focal o incluso generalizada, pero que ya está estudiada previamente, que ya tiene PET, que ya sabemos dónde están las áreas de hipofuncionalidad del tejido, o que sabemos que es a lo mejor una lesión de tipo de migración celular en el polo frontal o en algún polo, entonces podemos atacar el área que ya sabemos que existe el problema. Si también el diagnóstico había sido, por ejemplo, en las encefalitis, que ya sabían que tenía encefalitis, estoy de acuerdo, siempre y cuando eso realmente se haya establecido. En el caso de los niños, sobre todo, escoger el hemisferio que está afectado y entonces realizar una cirugía de hemisferectomía que corresponda al sitio afectado, que puede ser derecho o izquierdo, porque aquí lo que importa, aunque tenga secuelas, es salvarle la vida y mejorar su pronóstico funcional. Entonces ahí sí. Pero entonces, recapitulando, necesitamos hacer el diagnóstico certero. Entonces, en muchos casos, si esto no se ha realizado y el niño, sobre todo cuando llegan en estado epiléptico inicial, como que de apertura del caso, eso no está indicado de entrada. Necesitamos hacer diagnósticos y para eso, muy certeros, y para eso, ¿qué necesitamos hacer? Parar el estatus epiléptico. Entonces, en algún momento dado, sobre todo cuando vemos, si es que estamos haciendo el estudio continuo y vemos que hay una iniciación primordial de un lado, pues a lo mejor podemos primero nada más hacer disyunciones, o sea, evitar que se generalice a todos a los dos hemisferios y entonces hacer una callosotomía simplemente como para darnos el espacio de tiempo, para que no se generalice del sitio donde está hacia todo hacia todo el cerebro. Pero si son crisis centroencefálicas, esto no lo vamos a poder hacer. Entonces necesitamos yugular definitivamente el estatus para que vean lo complejo que se puede llegar a hacer. Entonces no es una herramienta más como decir, bueno, pues ya pasamos por todos los medicamentos, pues ya que entra cirugía, no es tan fácil y no es algo que habitualmente se debe de hacer así. Entonces, esto es importante que lo comprendan para que no haya esa presunción de que vamos no pasa nada, pues lo vamos a llevar a cirugía de epilepsia. No es tan sencillo porque cómo vamos a decidir qué tipo de cirugía le toca. A menos que les digo, sí sea algo que se ve muy evidente y que a lo mejor resolviendo ese tipo de focalidad disminuya mucho y aún así no nos garantiza que necesariamente se vaya a quitar el problema, sobre todo cuando este encéfalo ya está, vamos a decir que sensibilizado a desarrollar epilepsia. Bueno, esa es una cosa. Y
La selección de la cirugía, así como ustedes, y como les estoy comentando ahorita, pues dependerá mucho entonces ya del diagnóstico. Si es que se trata de una hemisferectomía, que ahora las hacemos hemisferectomías funcionales para no correr tanto el riesgo de choque hipovolémico o de producir un problema por exceso de hierro liberado. Este, y también si vamos a utilizar algún otro médico, si el mismo es viable. Es decir, si se puede colocar algún estimulador, ya sea de profundidad, o colocar un estimulador del nervio vagal, que en algunos casos pues, pudiera ser también una forma de ir tratando de parar el evento tan agresivo. Pero sí importa mucho pues que tengan ese contexto de que hay que seguir las líneas porque si no, el riesgo de error después de una cirugía tan grande, pues es alto. Y esto no se vale, ¿no? En este caso. No sé si tengan alguna pregunta al respecto o algo más que comentar. Yo creo que sí, sí hay que ahondar bastante en esto, pero bueno, ya tendremos nuestro módulo de epilepsia. Es muy importante que sea una intervención multidisciplinaria, ¿no? Porque nosotros estamos en la parte de estabilización del paciente. El neurólogo tiene que generar también todo un algoritmo de diagnóstico para que si realmente es un paciente candidato a cirugía de epilepsia, ya se tenga un plan, ¿no? Entonces, aquí, bueno, nosotros estamos viendo la patología neurocrítica, ¿no? Pero, o sea, todo este abordaje se hace en consulta externa cuando hay una circunstancia que no genera deterioro neurológico agudo. Por ejemplo, un tumor que a su vez le causa epilepsia, pues obviamente se sigue por los especialistas y si llega o no llega a la parte quirúrgica, se resuelve, ¿no? Pero aquí tendremos que identificar en qué circunstancias un paciente con deterioro neurológico agudo y en estado neurocrítico pueda llegar a requerir una cirugía de epilepsia urgente, ¿no? Entonces, eso es Claro, es que en tarea el para mí. caso de las lesiones tumorales o malformaciones que causan, bueno, pues ahí ese es el diagnóstico. El problema real es cuando tenemos un estatus epiléptico en donde todavía no tenemos localizado cuál es el origen real y sobre todo que no se haya estudiado por completo y que no tengamos eso, que son que generalmente los que se les escapan como para estatus epiléptico, así que de repente llegan refractarios a una terapia. Entonces, por eso comentaba, ¿no? Si tenemos un tumor, pues es evidente que hay que ir sobre el tumor si es el que está causando el problema. O aunque no lo estuviera causando el tumor, pues se tiene que resecar, igual que otras cosas. Pero los conflictos vienen en esas áreas donde habrá que tomar en consideración que lo primero y lo más importante es lograr yugular. Claro que se puede brindar, pero es algo muy, muy específico. Les quería comentar algo antes de que se me vaya, si no se me va a ir. Aquí en el Hospital Juárez hemos tenido casos refractarios en donde hemos agregado un medicamento, aunque sea por vía oral, que casi no se tomaba en consideración en algún tiempo, pero que ha funcionado bastante bien como adyuvante en los casos refractarios, y es el clobazam. Entonces los comento para que lo tengan en la mente. El clobazam aquí nos ha resultado bastante bueno para agregarlo en los estatus epilépticos refractarios que han tenido diferentes tratamientos, aunque sea por sonda nasogástrica, ¿no? O sea, molido y así, o así el polvito, porque sí ha resultado bastante bueno. Hay algunos estudios por ahí incluso que mencionan que es un buen fármaco adyuvante agregado para tratar de apoyar en los casos de epilepsia refractaria. Clobazam, que es una benzodiazepina. Bueno, Muy nada bien. más. Pues muchas gracias. Pues yo creo que damos por terminado ya nos fuimos a casi 1 hora con 40 minutos. Damos por terminado la clase de hoy. Les agradezco mucho. Doctor Iván, pues gracias por
por toda la investigación que hiciste. Muy bonita tu clase. Y pues nos vemos en las clases de la semana y también el próximo sábado de Educación Médica Continua de Neurointensivismo Pediátrico. Muchas gracias a todos. Que tengan lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias.